26 de julio de 1974, una persona caminaba por las dunas de una tranquila playa en Massachusetts cuando encontró una escena que cambiaría la historia criminal de Estados Unidos. Entre la arena y la vegetación apareció el cuerpo de una mujer. No había documentos, no había identificación, no había una explicación sobre quién era. Los investigadores tenían una víctima, pero no tenían un nombre. Durante casi medio siglo, aquella mujer sería conocida únicamente por un apodo, la Dama de las Dunas. Su asesinato se convirtió en uno de los grandes misterios criminales de Nueva Inglaterra. Una investigación con pocas respuestas, numerosas teorías y una pregunta que permaneció durante décadas. ¿Quién era realmente la mujer que murió en las dunas de Cape Cod? A mediados de la década de 1970, Cape Cod era conocido principalmente como un destino turístico. Sus playas atraían visitantes durante el verano. Sus pequeñas comunidades costeras transmitían una imagen de tranquilidad. Pero en una zona apartada de la costa, ocurrió un crimen que rompería esa sensación de seguridad. El lugar era Race Point Dunes, dentro del área de Provincetown, Massachusetts. Era una región de dunas extensas, caminos difíciles de recorrer y zonas alejadas de las áreas más concurridas. Precisamente esa combinación de aislamiento y dificultad de acceso se convertiría en uno de los mayores obstáculos para la investigación. La víctima era una mujer joven. Su edad fue estimada entre los 20 y los 30 años. Tenía cabello castaño o rojizo y medía aproximadamente 1,70 m. Los investigadores determinaron que había muerto poco tiempo antes de ser encontrada, pero había un problema fundamental. Nadie sabía quién era. La mañana del 26 de julio de 1974 comenzó como cualquier otro día de verano. Un visitante que caminaba por las dunas encontró el cuerpo de una mujer parcialmente oculto en una zona aislada. La policía local fue llamada inmediatamente. Cuando los investigadores llegaron, encontraron una escena difícil de interpretar. La víctima estaba tendida boca abajo. Había sido colocada sobre una manta. Su cuerpo presentaba heridas graves, especialmente en la cabeza. Los investigadores determinaron que la causa de muerte fue un traumatismo provocado por golpes. La violencia del ataque indicaba que no se trataba de una muerte accidental. Se había cometido un homicidio. Pero el crimen tenía una característica que complicaba todo. La víctima parecía haber sido deliberadamente despojada de su identidad. Los detectives comenzaron el proceso habitual en cualquier investigación de asesinato. Buscaron documentos personales, intentaron encontrar objetos que pudieran revelar su identidad, analizaron sus características físicas, revisaron reportes de personas desaparecidas. Pero no encontraron una conexión clara. No había cartera, no había identificación, no había información que permitiera saber de dónde venía. La mujer parecía haber llegado hasta allí sin dejar ninguna huella. En los años 70, la tecnología forense era mucho más limitada que en la actualidad. No existían bases de datos de ADN como las actuales. Las herramientas para identificar personas desconocidas eran mucho más reducidas. Los investigadores dependían principalmente de métodos tradicionales: fotografías, reconstrucciones faciales, comparación con registros, testimonios, análisis físicos. Los especialistas realizaron una reconstrucción aproximada del rostro de la víctima para intentar obtener información del público. La imagen fue distribuida esperando que alguien pudiera reconocerla, pero nadie apareció. Desde el comienzo, el caso planteó varios interrogantes. ¿Por qué la víctima estaba en una zona tan aislada? ¿Quién la llevó hasta allí? ¿El asesino conocía el lugar? ¿Fue elegida al azar o existía una relación entre ambos? La escena parecía indicar que el responsable tenía cierto control sobre la situación. El cuerpo había sido colocado de una manera específica.
Algunos elementos sugerían que el agresor pudo haber intentado retrasar la identificación, pero sin conocer la identidad de la víctima, los investigadores no tenían una línea clara para seguir. En muchos homicidios, la vida de la víctima ofrece las primeras pistas. Familiares, amigos, trabajo, relaciones personales, conflictos. Pero en este caso no había nada. No había una historia que investigar. No había personas cercanas que pudieran explicar quién era. No había alguien preguntando por ella. La investigación comenzó desde el punto más difícil: un asesinato sin pasado conocido. Durante los años siguientes, las autoridades continuaron intentando identificar a la mujer. Se compararon datos con personas desaparecidas, se recibieron posibles pistas, se analizaron teorías, pero ninguna llevó a una respuesta definitiva. La dama de las dunas permanecía sin nombre. Con el paso del tiempo, el caso comenzó a convertirse en una leyenda local. Pero detrás del misterio existía una realidad. Una persona había sido asesinada, y durante décadas nadie pudo decir quién era. El caso tenía todos los elementos de una investigación imposible. Una víctima desconocida, un lugar aislado, un crimen violento y un responsable que nunca fue identificado. Pero la historia de la Dama de las Dunas estaba lejos de terminar. Décadas después, nuevas tecnologías y nuevas investigaciones volverían a abrir el expediente, y algunas pistas que habían permanecido ocultas durante años comenzarían a cambiar la historia. Las autoridades realizaron múltiples esfuerzos para encontrar una coincidencia. Se revisaron informes de personas desaparecidas, se analizaron fotografías y descripciones físicas, se distribuyeron reconstrucciones faciales. También se investigó si podía tratarse de alguna mujer desaparecida de otra zona del país. Pero cada posible conexión terminaba desapareciendo. Ninguna familia reconoció oficialmente a la víctima. Ningún registro permitió confirmar su identidad. La mujer continuaba siendo un misterio. Con el avance de la ciencia, el caso comenzó a recibir nuevas oportunidades. Las técnicas de antropología forense mejoraron. Los investigadores pudieron obtener más información sobre la víctima. Se realizaron nuevos análisis para estimar con mayor precisión su edad, características físicas y posibles antecedentes. Pero durante muchos años existió una limitación importante: la ausencia de una muestra genética útil y una base de datos capaz de encontrar coincidencias. En la década de 1970, identificar a una persona desconocida podía depender casi completamente de que alguien la reconociera, y nadie parecía reconocerla. Surgieron diferentes teorías sobre quién podía haber sido la Dama de las Dunas. Una de las posibilidades era que hubiera sido una persona desaparecida de otra región. Cape Cod recibía visitantes de diferentes lugares, especialmente durante el verano. Esto abrió la posibilidad de que la víctima no fuera residente local. Otra teoría planteaba que podía haber tenido una vida fuera de los registros oficiales, o que su desaparición nunca hubiera sido denunciada. Sin embargo, ninguna de estas hipótesis pudo confirmarse. Uno de los elementos más conocidos alrededor del caso apareció décadas después. En los años posteriores al asesinato, surgió una teoría que relacionaba a la víctima con la industria cinematográfica. Algunos investigadores y escritores señalaron una posible conexión con personas involucradas en la producción de películas de la época. La teoría surgió principalmente por rumores y coincidencias, no por pruebas concluyentes. Uno de los motivos por los que ganó atención fue la posibilidad de que la víctima hubiera tenido algún vínculo con ambientes artísticos o con personas relacionadas con el cine. Pero hasta hoy, esa conexión no ha sido demostrada oficialmente.
Algunas personas sugirieron que el responsable pudo haber sido alguien cercano a la víctima. Otros plantearon la posibilidad de un asesino desconocido que actuó contra una persona elegida al azar. También se consideró que el lugar donde apareció el cuerpo podía haber sido seleccionado por el agresor debido a su aislamiento. Pero ninguna teoría llevó a una acusación formal. No hubo arrestos, no hubo un juicio. El responsable del asesinato permaneció sin identificar. A pesar del paso del tiempo, las autoridades nunca cerraron completamente el caso. La investigación pasó por diferentes equipos y departamentos. Con cada avance tecnológico surgía una nueva posibilidad. Los casos de personas desconocidas comenzaron a beneficiarse de herramientas que no existían en los años 70. Bases de datos genéticas, análisis más detallados de restos humanos, nuevas técnicas de investigación histórica. La esperanza era que la ciencia pudiera responder una pregunta que la investigación tradicional no había logrado resolver. Uno de los cambios más importantes en los casos antiguos fue el uso del ADN. La identificación genética transformó investigaciones que habían permanecido detenidas durante décadas. Casos de personas desconocidas que parecían imposibles de resolver comenzaron a encontrar respuestas. La Dama de las Dunas se convirtió en uno de esos expedientes donde la tecnología moderna podía cambiarlo todo. Pero todavía existía un problema. Encontrar una coincidencia requería una muestra disponible. Sin una comparación válida, incluso el ADN tenía límites. Durante casi 50 años, la Dama de las Dunas representó una pregunta sin respuesta. Una mujer había sido asesinada. Alguien sabía quién era. Alguien conocía sus últimos momentos. Pero esa información permanecía perdida. La investigación sobrevivió gracias a la persistencia de detectives, científicos e investigadores que continuaron buscando nuevas pistas, porque aunque el tiempo avanzaba, una verdad seguía siendo evidente. La víctima merecía recuperar su nombre. En los últimos años, una nueva etapa comenzó. Las herramientas modernas permitieron analizar el pasado de una manera diferente. Lo que antes era una investigación limitada por la falta de información, comenzó a convertirse en una búsqueda científica. Y finalmente, después de casi medio siglo, una de las preguntas más importantes del caso empezó a encontrar respuesta. ¿Quién era realmente la Dama de las Dunas? En 2022, investigadores anunciaron que habían logrado identificar a la víctima mediante avances en genealogía genética. El nombre que había permanecido oculto durante décadas finalmente salió a la luz. La mujer era Ruth Mary Terry. Ruth Mary Terry nació en Tennessee en 1936. Durante años, los investigadores habían intentado descubrir quién era la mujer encontrada en las dunas de Cape Cod. La identificación permitió reconstruir parte de su historia. Se confirmó que había sido una persona real con familia, pasado y vínculos. Ya no era solamente un expediente criminal. Ya no era solamente un misterio. Era una mujer cuya vida había terminado de forma violenta. La identificación también abrió nuevas preguntas. ¿Quién la conocía? ¿Quién estuvo con ella antes de su muerte? ¿Quién decidió acabar con su vida? Encontrar el nombre de la víctima fue un avance histórico, pero resolver su identidad no significaba resolver el asesinato. El caso seguía teniendo el mismo problema principal. El responsable continuaba sin ser identificado. Los investigadores pudieron buscar nuevas conexiones, revisar relaciones personales, analizar la historia de Ruth Mary Terry, estudiar sus movimientos antes de su muerte, pero décadas habían pasado desde el crimen. Muchos posibles testigos habían fallecido, muchos recuerdos se habían perdido. La información obtenida después de su identificación permitió conocer algunos aspectos de su vida. Ruth había tenido una historia familiar compleja.
había vivido en diferentes lugares y mantenido relaciones personales a lo largo de los años. Los investigadores intentaron reconstruir sus últimos meses para entender cómo terminó en Massachusetts. Uno de los grandes objetivos era responder una pregunta fundamental: ¿por qué estaba en Cape Cod? La respuesta podía ser la clave para encontrar al responsable. Una de las posibilidades más consideradas en los homicidios de este tipo es que la víctima conociera a su agresor. El lugar del hallazgo y las características del crimen llevaron a algunos investigadores a considerar que podía existir una relación previa entre ambos. Esta teoría tendría sentido si Ruth hubiera viajado hasta ese lugar acompañada por alguien de confianza. Sin embargo, no existe evidencia pública definitiva que confirme esta versión. Otra posibilidad es que Ruth hubiera sido víctima de una persona desconocida. Cape Cod recibía visitantes de diferentes lugares y durante los años 70 existían menos herramientas de vigilancia e identificación. Un encuentro casual pudo haber terminado en tragedia. La dificultad de esta teoría es que no explica todos los detalles del caso, especialmente la elección del lugar donde fue encontrada. La identificación de Ruth abrió una nueva línea de investigación: buscar personas relacionadas con su pasado, familiares, conocidos, relaciones personales. Personas que pudieron haber estado con ella antes de su muerte, pero hasta ahora ninguna investigación pública ha confirmado quién fue el responsable. El asesinato de Ruth Mary Terry continúa siendo oficialmente un homicidio sin resolver. La identificación de la víctima representó un enorme avance, pero la justicia completa requiere más respuestas. Todavía quedan preguntas importantes. ¿Quién llevó a Ruth hasta las dunas? ¿Dónde ocurrió exactamente el asesinato? ¿Por qué fue elegida esa zona? ¿Quién tenía información que nunca fue revelada? Durante décadas, este caso fue recordado como el de una mujer sin nombre, una víctima conocida únicamente por el lugar donde fue encontrada. Pero la identificación de Ruth Mary Terry cambió la forma en que se recuerda la historia. La Dama de las Dunas dejó de ser solamente un misterio. Se convirtió en una persona, una mujer con una vida que existió antes del crimen, una historia que durante años estuvo incompleta. En 1974, alguien encontró un cuerpo entre las dunas de Cape Cod. Durante décadas, nadie pudo responder quién era aquella mujer. El tiempo pasó, la investigación quedó llena de preguntas, pero una cosa permaneció constante. Alguien sabía la verdad, alguien conocía a Ruth Mary Terry, y alguien pudo haber llevado consigo las respuestas durante casi 50 años. Hoy conocemos su nombre, pero el mayor misterio todavía permanece. ¿Quién fue la persona que le quitó la vida? Porque algunos casos no terminan cuando descubrimos quién era la víctima. Terminan cuando entendemos toda la historia. Y la historia de la Dama de las Dunas todavía no está completa.